Buenas tardes, hermanos, amigos. Gracias damos al Señor por estar acá y poder nuevamente exponer el Evangelio de nuestro Señor. Para eso vamos a ir a Juan 3, texto conocido, predicado muchas veces. Juan 3, un hombre llamado Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo en la noche, y el Señor en el capítulo 3, versículo 3, le dice a Nicodemo le dice al Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me voy a saltar al 5. Responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra. La historia es preciosa. Un hombre se acerca al Señor para conversar con él, y el Señor le dice la necesidad que él tiene de nacer de nuevo. De nacer de nuevo para poder ver y poder disfrutar del reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. La Biblia enseña en Mateo 12, de una historia también, Mateo 12, 22, que Jesús, nuestro Señor, sana a un hombre endemoniado que era ciego y era mudo. Entonces, cuando Él lo sana, muchos quedan sorprendidos, pero los fariseos y mucha gente decían que Él echaba a los demonios por el príncipe de los demonios. Y entonces el Señor responde diciendo: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y vemos aquí que hay un reino. Satanás tiene un reino que se le llama el reino de las tinieblas. Satanás reina ahí con sus demonios, y también pertenecen a este reino todos aquellos que no han creído en Jesucristo. Todos aquellos que no han nacido de nuevo pertenecen al reino de Satanás. También tenemos el reino de nuestro Dios, el reino de Jesucristo. Ahí está Dios y su Hijo y todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Pertenecemos al reino de Dios. Dios nos enseña en su palabra que el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, tendrá su fin. Dios ha decretado su fin para este reino, para Satanás y sus demonios y todos aquellos seres humanos que no han nacido de nuevo, que le siguen. Serán echados a un lugar llamado lago que arde con fuego y azufre, donde hay tormento eterno. Podemos decir que es la cárcel de Dios. Allí no hay salida. Este reino tiene su fin. Satanás ya ha sido destruido y ha sido despojado. Así nos enseña Hebreos 2:14. También sus demonios. Nos enseña en Colosenses 2:14 y 15. Que Dios ha despojado a principados y a potestades. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre ello allí en el madero. El único reino que permanecerá para siempre es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos leer en Daniel 7:14. Su reino permanecerá para siempre, no tendrá fin, durará para siempre por los siglos de los siglos. También nos dirá Apocalipsis 11:15.
el reino de nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre. Pero el reino de Satanás pronto llegará a su fin. Y ya hemos dicho cuál es su fin: el lago que arde con fuego y azufre, la condenación eterna para ellos. ¿Y cómo podemos nosotros estar en el reino de Dios, ser trasladado al reino de Dios? Porque aquí dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Debemos nacer de nuevo. Aquel que está en el reino de las tinieblas está en contra del Señor. El Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Todos los que están en el reino de las tinieblas son enemigos de nuestro Señor Jesucristo, enemigos de Dios. Pero Dios ofrece a la humanidad, al género humano, salvación. Las puertas de este reino están abiertas. El reino de Dios tiene las puertas abiertas y puede entrar cualquier persona que desee entrar. Pero Dios dice: tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no pertenece. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no pertenece al reino de Dios. Y aquí en el 5 nos dice cómo el hombre puede nacer de nuevo. Nos dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua nos habla de la palabra de Dios. Si leemos en Efesios 5, nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla, para lavarla, santificarla por el lavamiento del agua. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para poder nacer de nuevo. Si leemos 1 de Pedro 1:23, nos dice que siendo renacido, hablando de los creyentes de allí, los creyentes, Pedro dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. O sea, el hombre nace de nuevo por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para poder nacer de nuevo. Así también nos dirá Santiago 1:18. Dice: Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pedro dice la palabra de Dios. Santiago dice la palabra de verdad. La palabra de Dios es la palabra de verdad. Su palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. Y en Juan 17. Así que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos, para nacer nuevo, la palabra de Dios. Todo hombre necesita la palabra de Dios. Por eso Dios envía a los hombres, a los suyos, a su pueblo, a predicar su palabra, cual semilla, para que ésta pueda producir en el hombre el nuevo nacimiento. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Pero hay un gran problema, porque ¿a quién le dijo esto el Señor? Que tenía que nacer de agua y del Espíritu, se lo dijo a un hombre que conocía muy bien la palabra. Era un maestro de Israel. Nicodemo era un principal de los fariseos. Era un hombre, era un maestro. Enseñaba la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y el Señor le dice a él que tiene que nacer de nuevo.
Entonces, vemos que también necesitamos otro factor para poder nacer de nuevo. Y dice, del agua y del Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y entonces vamos a Efesios, capítulo 1, verso 13, dice, vosotros hablándole a los efesios que estaban muertos, que estaban en el reino de Satanás, estaban siendo, como dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de la... Andaban conforme a su príncipe, conforme a Satanás. Y Dios dice, os dio vida a vosotros. Os dio vida a vosotros. Entonces, los efesios tenían vida, habían nacido de nuevo, ellos habían pasado del reino de Satanás al reino del Señor, al reino de Dios. Y él le dice a lo de Efesios 1:13, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad nos muestra la condición del hombre. La palabra de verdad nos muestra quién es Dios y nos muestra nuestra condición delante de Dios. La palabra de verdad nos muestra el evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Así que Dios en su palabra nos muestra quiénes somos nosotros, en qué condiciones nos encontramos ante Dios. Y Dios dice que nosotros hemos pecado. Nuestro padre, Adán, pecó y toda la raza humana, todo el género humano pecó con él. Hemos pecado con él. Adán quedó condenado y todos nosotros nos condenamos con él por causa del pecado. Dios nos muestra que nosotros, por causa del pecado, le hemos dado la espalda a nuestro Dios y nos hemos constituido enemigo de Dios. Cuando Adán pecó por obedecer a Satanás, el diablo quedó bajo el poder de Satanás, quedó bajo su reino. Y entonces, el hombre no puede librarse de las manos de Satanás, está a disposición de Satanás, como lo dice Efesios capítulo 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. También lo dice Timoteo 2:24. Dice que está el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre sin Cristo, el hombre que está perdido, está cautivo a voluntad de Satanás. Voluntad de Satanás. Entonces el hombre, por causa del pecado, está destituido del reino de Dios, destituido de la gloria de Dios, condenado a una ruina eterna, al igual que Satanás y sus demonios. Esa es la condición de todo hombre que no ha nacido de nuevo. Pero Dios nos muestra la solución para poder escapar de este reino que tiene su fin, que va a ser echado al lago de fuego. Y nos habla, la palabra de verdad nos habla también del Evangelio. Y el Evangelio nos habla de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el glorioso mensaje para nosotros, que Dios nos salva, que Dios nos quiere salvar y ha enviado a su Hijo. Él nos ha enviado a su Hijo, a su amado Hijo, a este mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Jesucristo es la gloria misma de Dios. Así nos dice su palabra, que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en los corazones nuestros, de los creyentes, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz o en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Dios quiere que nosotros veamos la gloria de Dios, que veamos su gloria, que miremos a Cristo. Y miramos a Cristo únicamente en el Evangelio. En el Evangelio vemos a Cristo. Dios dice en su palabra, 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo, Satanás, ha enceguecido a los incrédulos. Tiene enceguecido a los que están en su reino. Los ha enceguecido para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el Evangelio brilla una luz, y esa luz es la gloria de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Miremos a Cristo. Cristo es Dios. Cristo es igual a Dios. Y Él es el que vino al mundo. Y nace en Belén como un niño. Pero ese niño, ese bebé, era Dios. Manifestado en carne, nos dirá el apóstol Pablo. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino con un propósito para salvarnos de la potestad de Satanás. Él vino a salvarnos y para eso él tenía que morir allí en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros hemos pecado y Dios ha dictado sentencia para cada pecador. El alma que pecare, esa debe morir. Usted y yo hemos pecado, al igual que Adán. Adán fue destituido del cielo, de la gloria de Dios. Así también nosotros hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de su gloria. Y para eso Él ha enviado a su Hijo unigénito. Y Él, allí en la cruz, Él va a recibir el castigo, la paga que nosotros debíamos pagar. Nosotros debíamos morir eternamente bajo la ira de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que usted merece, eso es lo que yo merezco por haber ofendido a nuestro Creador y seguir al enemigo de Dios, a Satanás. Pero Dios nos ama tanto y nos ha enviado a su Hijo para que Él fuese castigado en nuestro lugar, para que Él fuese desamparado en nuestro lugar. Él fue desamparado. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue por causa suya, por causa mía. Porque aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él, para ser declarados justo ante Dios, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Cristo, el justo, tuvo que morir, recibir el castigo por nosotros. Cristo murió. Allí en la cruz, a Él se le cargaron los pecados suyos y mis pecados en su cuerpo, y Él fue castigado por Dios. Lea Zacarías 13:7, cómo Dios levantó su espada contra Él para herirlo. Lea Isaías 53. Se va a encontrar que Dios lo hirió. Fue herido y dice la causa fueron nuestros pecados. El castigo que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él. Toda la ira de Dios, todo el fuego de la furia de Dios cayó sobre su Hijo, para que ese castigo no cayera sobre nosotros. Y eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que nosotros siendo pecadores, merecedores del castigo eterno, Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y para salvarnos Él tuvo que hacerse responsable de nuestros pecados y morir en lugar nuestro, pagar Él la cuenta que nosotros debíamos pagar. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día. Dios lo resucita al tercer día, indicando que su sacrificio es eficaz. Fue agradable ante sus ojos. Fue un olor grato, nos dirá Efesios 5.
un olor grato ante Él. Y Dios ahora puede al hombre otorgar perdón, puede otorgar salvación y trasladado de este reino a su reino. Pero Dios dice que debemos nacer de nuevo, debemos nacer de nuevo, escuchar su palabra, escuchar quién es Él, Dios santo y justo, escuchar quién nosotros hemos pecado contra Él y somos merecedores del infierno y no podemos salvarnos por nuestros propios medios, no hay capacidad en nosotros, nosotros somos débiles, dirá el apóstol Pablo, somos impotentes y somos inútiles para poder escapar de la condenación del infierno. Y Dios nos habla que Él lo hace todo. Él lo hace todo a través de su Hijo. Y este es el Evangelio. Y dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Nuestra labor es escuchar la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Y cuando creemos en la palabra de Dios, Dios dice en Efesios 14, 2, que somos sellados, 1:14, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Le pertenecemos a Dios ahora, somos de Dios. Si usted lee Romanos capítulo 8, verso 9, dice, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo, no pertenece a su reino. Sigue perteneciendo en el reino, al reino de las tinieblas. Y su fin será la cárcel de Dios, el lago que arde con fuego y azufre. Necesitamos nacer de nuevo para entrar y disfrutar el reino de Dios. Y se nace de nuevo por el agua y por el Espíritu, la palabra de Dios. Y debemos creer en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestros corazones y así hemos nacido de Dios. Todo aquel que ha creído, dice, si leemos Juan, 1 Juan 5:1, todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, es engendrado por Dios. Lea Juan. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha creído usted en la palabra de verdad? ¿Lo que Dios dice acerca de usted? ¿Lo que Dios dice acerca de Cristo y de lo que ha hecho? ¿Lo que Él ha hecho? Porque el Señor, si leemos en Juan 2, 23, dice que muchos creyeron en Él por las señales que Él hacía. Pero dice que Él sabía lo que había en el hombre. Y Él no tenía necesidad que le diesen testimonio del hombre. Dios conoce lo que son suyos. Dirá Pablo a Timoteo. Dios conoce a quien le ha dado su Espíritu. Y el Espíritu Santo solo se recibe por la fe en la palabra de Dios, que me habla acerca de Cristo y Él crucificado. Gálatas 3:14 dice, por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo, por la fe en el Evangelio, por la fe en Jesucristo, el cual es el corazón del Evangelio, en la fe en la persona de Cristo, por lo que Él ha hecho y por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No son nuestras buenas obras. Si usted quiere entrar en el reino de Dios, si usted quiere entrar al cielo, a la presencia de Dios, con sus buenas obras, usted está bajo maldición. Está
perdida, está perdido. Porque si usted piensa que se puede salvar por su bien hacer, usted está diciendo que la muerte del Hijo eterno de Dios es en vano. Por demás murió Cristo. Pablo dice, yo no desecho esta gracia, yo no desecho este regalo, porque si por las obras fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Dios conoce quién han creído en su Hijo genuinamente. Todo aquel que ha creído en Jesucristo es un hijo de Dios. Y todo aquel que es hijo de Dios ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo en el hombre da testimonio al Espíritu del hombre que somos hijos de Dios y seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pablo nos dice, examinaos si estáis en la fe. Examinaos si estáis en la fe. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce si usted realmente ha nacido de nuevo. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Tiene que examinarse usted si realmente está en el reino de Dios o sigue en el reino de Satanás. Y su fin será el infierno. El único reino que permanece para siempre es el reino de Dios, donde Cristo reina. Y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, crea en Él. Recuerde, no hay otro medio, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos, sino solo en el Hijo de Dios, en Cristo, en Jesucristo. El único medio, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y todo aquel que es un hijo de Dios pondrá todo su interés por la casa de Dios, por su iglesia. Todo aquel que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, coloca todo su interés por la casa de Dios. ¿Es usted un nacido de nuevo? Crea en Jesucristo y será salvo. Dios bendiga su palabra. Muy bien, damos las gracias a nuestro hermano Alejandro, quien nos ha dado esta primera parte de la predicación del Evangelio. Para la segunda parte me ha correspondido a mí dar también un mensaje del Evangelio. ¿No? Nosotros no tenemos otro mensaje, no tenemos otra doctrina. Nuestra misión dada por el Señor es llevar el Evangelio a toda criatura en todo lugar. Cada iglesia local hace un esfuerzo local, obviamente. Gracias al Zoom podemos llegar incluso más lejos y hoy día estamos llegando a muchos lugares de nuestro país e incluso en el extranjero, lo cual damos gracias al Señor. Para esta segunda parte, vamos a tomar un tema que cada vez que me corresponde en esta fecha, aprovecho de tomar este tema. Para mí es un tema que me recuerda como si fuera hoy, el día que el Señor me salvó, el día que el Señor me trajo a su familia, me hizo un heredero, me hizo hijo, y es el tema de la Semana Santa.
Se viene Semana Santa, ya se viene, ya la próxima semana ya empieza a ver, me indican que Alejandro, ahí está. Le pido a algún hermano que me avise si ya estoy yo en primer plano. ¿Sí? Ahí sí. Ok. Pues bien, muchas gracias por el aviso. Semana Santa, tradicionalmente, y cuando yo era niño, era una época de recogimiento, de meditación. Y fíjense que si bien la fiesta principal de Semana Santa la realiza el mundo católico, no todas las personas que eran católicas realizaban estas actividades. Incluso gente que no era católica también muchas veces se adhería a esta Semana Santa. Hoy en día ha cambiado un poco. Fíjese que el próximo domingo es el llamado Domingo de Ramos. Vamos a leer al respecto. Luego del Domingo de Ramos viene el Viernes Santo, con ayuno. Ya mucha gente no sabe que se hacía ayuno ese día, abstinencia de carne, sí, algo tal vez ha escuchado usted, no, ese día no hay que comer carne. Y sabe que mucha gente lo hacía, y es una celebración católica, no hay indicación en la escritura al respecto, sin embargo, era una actividad que podía llamarse de recogimiento. Finalmente venía el Domingo de Resurrección. No sé de dónde salió esto de la Pascua de los conejos, los chocolates y huevos, pero era un día de alegría, era un día de regalos. ¿Por qué? Se nos decía que era porque Jesús resucitó. Lamentablemente después de eso, después de esa Semana Santa, la vida sigue igual que antes. Hay personas que en esa semana, como no se comía carne, entonces asumieron que había que comer muchos mariscos, y hay personas que hasta el día de hoy hacen festines de marisco y pescado. No era la idea, no era la idea. Pero al final es una fiesta, es un aniversario. ¿No nos gustaría que usted solo recordara al Señor o algunas cosas que le ocurrieron al Señor para esta semana que viene, la semana subsiguiente? El domingo próximo comienza la Semana Santa. Así que le quiero invitar a que podamos leer en el Evangelio de Juan. Tengo por acá tengo por acá. Vamos a compartir ese texto. Ahí está. Tengo el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer. Por favor, me acompañan. Ahí lo he puesto en pantalla. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Aclaro, habían venido a la fiesta, venían a la fiesta de la Pascua. ¿Ok? La Pascua. No es Navidad, es la fiesta de la Pascua, la celebración de la salida de Egipto. Esa es la fiesta que venían a Jerusalén. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esta es una referencia al libro de Zacarías, capítulo 9. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó a los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, el milagro de resurrección de Lázaro.
Mira el 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ellos sentían una derrota, sentían que el Señor, que les ha criticado, les ha enrostrado en más de una oportunidad su pecado, su doble estándar, ellos se sienten como estamos perdiendo. Y él crece y nosotros estamos perdiendo. Pero ya van a seguir planeando la maldad. Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua. Si la Pascua el judío la iba a celebrar a partir de los 12 años, entonces esta puede ser la Pascua número 22 de nuestro Señor, 21 o 22 que él celebra a partir de los 12 años. Van los niños, antes no, normalmente no los llevaban. Hay grandes multitudes, supieron que iba Jesús. Jesús en el relato anterior resucitó a Lázaro de una manera absolutamente portentosa. Jesús no llegó cuando Lázaro había recién muerto y lo resucita, porque incluso podrían haber pensado que Jesús le aplicó un medicamento, algún método médico. No, Jesús llega al tercer día, al cuarto día de que había muerto Lázaro, y lo saca del sepulcro y lo hace que salga caminando solo, ¿no? Ni siquiera tuvo contacto directo para hacer el milagro. Entonces, había mucha gente que venía absolutamente desconcertada, asombrada con lo que era capaz de hacer el Señor con su palabra. Había gente que ya creía que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Otros estaban todavía ahí en la duda. Otros definitivamente no querían creer. Aclaman al Señor porque viene en nombre del Señor, porque dice que es el Rey, porque resucitó a Lázaro. Hay muchas razones por las que aclaman al Señor. Hay muchas razones. Algunos querían hacerle rey para que él, de una vez por todas, combatiera, al igual que David, combatiera al invasor y echara a los romanos. Habían personas con un interés, digamos, político con el Señor. No todos buscaban al Señor por razones espirituales o asombrados por su palabra, por su autoridad. Habían personas que tenían otros intereses y pensaban que él era el Mesías redentor del pueblo de Israel, redentor pero físicamente, materialmente. Nuestro Señor, entendemos que es nuestro redentor espiritual. Los fariseos, como leímos, estaban reconociendo que estaban fracasando. La pregunta que podemos hacer y que nuestro hermano ya presentó en innumerables relatos, cuando alguien te habla de Jesús, ahora estamos hablando de Jesús, fue recibido así. Él fue recibido así un día que hoy se celebra Domingo de Ramos, próximo domingo, recuerde. Nosotros no lo celebramos, ¿no? Pero sí podemos recordarlo. Cuando alguien te habla de Jesús, ¿qué haces, amiga, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué te suena? ¿Que escuchas? ¿Te aburre? ¿Otra vez me están hablando de Jesús? ¿Te parece algo pasado de moda? ¿Ya no están los tiempos para hablar de Jesús? ¿Ya nadie cree en esto? ¿Por qué insisten algunas personas en hablar de Jesús, hablar de que Él entró a Jerusalén, entró victorioso y la gente lo aclamaba? ¿Por qué te hablamos hoy de Jesús? Tal vez, y como me lo han dicho, piensas que el predicador, la persona que te está hablando de Jesús, es un fanático. Tal vez piensas que alguien nos paga. Seguramente le pagan
Claro, toda la gente que logran meter a la iglesia deben pagarle mucho dinero para que hable y hable. Y él encantado habla porque así más le pagan. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿O piensas como muchos pensamos, y yo me incluyo, hace más de 35, 40 años, que es un ignorante, que le lavaron el cerebro? ¿Cómo es posible que sigamos hablando de Jesús al día de hoy? Pues bien, nosotros creemos que Jesús existió y que murió en una cruz y que resucitó y que hoy está vivo y que ahora en este mismo instante te está hablando y te está buscando. No, no soy yo, no es mi voz, es su palabra, es la escritura, es la Biblia, te habla fuerte. Te dice que tú necesitas a Cristo, que tú lo necesitas. ¿Te imaginas por un instante, imagínate que eso de que Jesús puede perdonar tu pecado por su obra de la cruz, puede perdonar tu pecado, así como yo creo que perdonó mi pecado? Imagínate que Jesús puede perdonar tu pecado, imagínate que sea verdad. Porque si hasta aquí no lo has creído, es muy probable que tú no creas que es verdad. O peor aún, es probable que tú estés convencido de que no tienes pecado, que no eres como otros, que sí son gente mala. Tal vez, tal vez todavía estás convencido que tú no eres malo, que a veces eres un poquito malo, un poquito mala, que a veces pasan cosas, pero que el total del tiempo tú eres una muy buena persona y por lo tanto Dios, que mira a las buenas personas, entenderá y te llevará al cielo. Escuchó que falleció un famoso futbolista, ¿sí? Vio los avisos de la gente, gente que no cree. Ojo, es gente que no cree. Vio los avisos que el cielo será más de un cierto color porque él se fue al cielo. Yo sinceramente espero que él se haya ido al cielo. Sinceramente. Así como espero que usted se vaya al cielo. Creo firmemente que el Señor me llevará al cielo a mí. Nunca por haber sido bueno, porque no soy bueno. Ese Señor, si está en el cielo, es porque confió que Cristo Jesús perdonó su pecado. Usted, si va al cielo, va a ser porque ha confiado en Cristo Jesús. Se imagina que fuera verdad. Nosotros creemos que es verdad. Se imagina aún que sea la única forma, porque la Escritura nos dice que es la única forma de ir al cielo, creyendo en Cristo. No, que portándose bien no se va al cielo. Portándose bien no se va al cielo. Por dos razones. Una, porque se va al cielo creyendo en Cristo. Y segundo, porque aunque usted trate de portarse bien, no lo va a conseguir. No tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Una semana pasó desde que fue recibido como un rey. Vamos a ver qué pasó la semana siguiente. En Juan 18. Esto es lo que pasa la semana siguiente. Es apresado. El Señor es apresado. Y está frente a Pilato, gobernador. Mire. Le dijo entonces Pilato. Pilato estaba interrogándolo. Le dice Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad.
todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Pilato con el Señor y frente a los judíos, al pueblo. A ese pueblo que hace una semana lo recibió con honores, con júbilo, con cántico. Es el mismo pueblo, amiga y amigo. No son otros, son los mismos. Están en Jerusalén y está la misma gente que lo recibió. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Avancemos al capítulo 19. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, otra vez, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. Recuerde, la gente está en Jerusalén, ha acudido a Jerusalén a celebrar la Pascua, la conmemoración de la salida libre de Egipto. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey es de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Jesús ha sido entregado por uno de los suyos. A ver, esto es un plan de Dios. Si no hubiera existido Judas, habría existido otra forma y el Señor habría estado enfrentando a la justicia. No es Judas el que le entrega. ¿Ok? Es el Señor que se deja entregar. Porque Él tiene un plan. El Señor no vino a hacer milagros. El Señor no vino a dar ejemplo. El Señor no vino a ser un maestro y a enseñar. Por supuesto que hizo todas esas cosas. El Señor vino a morir en la cruz. Esa parte es la que a veces no valoramos o no destacamos, sobre todo cuando no somos del Señor. Cuando no somos del Señor, la Semana Santa para nosotros es una semana, si usted lo toma a bien, es una semana de recogimiento, ¿ya? Pero si usted lo toma a mal, es una semana de un mariscal. Bueno, frío primero, después uno caliente. He aquí vuestro rey, dice Pilato. Gritan, los que gritaban Hosana hace una semana, 5 días atrás, Hosana, dice, y Pilato les dice, aquí vuestro rey, porque ellos le dijeron el rey de los judíos, fuera, crucifícale, dicen ellos. No tenemos más rey que César, o sea, ahora ya no es el rey. Es sorprendente, prefieren a Barrabás, prefieren las cosas del mundo, prefieren materialismo, prefieren a ese líder ladrón. Barrabás era un sedicioso, un ladrón, y seguramente gozaba de cierta simpatía, porque obviamente, aparte de ser ladrón, seguramente se enfrentaba al dominador que era el Imperio Romano. Entonces Arejuta era un líder, un caudillo revolucionario. Hace una semana recibieron al Señor y ahora lo van a crucificar. Lo vieron venir, lo vieron hablar, lo escucharon. Nunca ha hablado un hombre como este, dijeron en más de una ocasión. Nunca ha hablado. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban absolutamente desconcertados. Las multitudes eran tremendas, 5.000 personas, así como si nada, se juntaban. Y el Señor, para poder hablarle a todos, tenía que salir en una barca, alejarse un poquito, y así tenía una especie de anfiteatro natural para hablarles.
5.000, así como si nada. Le vieron obrar, le vieron hacer milagros, le escucharon. No, pero ya pasó una semana, ya es mucho ya. No, ya no hay que alabarle, ya ahora fuera. Preferimos a Barrabás. Dennos a Barrabás, liberen a Barrabás. Es más entretenido Barrabás. Nos lidera. Capaz que con él derrotemos a los romanos. Con Jesús, que es sabio, que es sorprendente, pero no, Jesús ya nos mostró que no nos va, no va a hacer nada contra los romanos. No, Jesús, demasiado espiritual. Yo estoy seguro que si te pregunto, me dirás que no crucificarías a nadie, ni a Jesús ni a nadie, o ni siquiera condenarías a muerte a nadie. Seguro, estoy completamente seguro. Ninguno de nosotros sería capaz de una atrocidad así, ¿verdad? Seguro. Pero ¿sabes qué? ¿Ignoras a Jesús? ¿Lo ignoras? En un rato más ya no es tema. Seguramente no estás convencido de que Él resucitó y que vive y te llama ahora. Seguramente no. Seguramente no tienes conciencia que debes tener una relación con Él, que es necesario que tengas una relación con Él, que tú necesitas al Señor en tu vida, porque tu pecado te condena. Mi pecado me condena, el Señor Jesús limpió mi pecado, lo limpió. Y si yo vuelvo a pecar, ya no con la frecuencia e intensidad que lo hacía antes, yo sé que el Señor me vuelve a perdonar presentándome delante de Él, confesando mi pecado, porque Él es mi Señor. O igual que toda esa multitud que estaba ahí, ¿prefieres al mundo, a sus atractivos? Es que es mejor pasarlo bien. En cambio, con Jesús, entregándome a Él, capaz que lo pase mal. Amiga, amigo, no podrías estar más equivocado. No hay mejor pasar que tener paz, de saber que tu pecado ha sido perdonado y que vamos al cielo. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo partimos de este mundo? ¿Va a ser igual que el famoso futbolista que llegó casi a los 90 años? No sabemos. Tal vez va a ser más rato, más tardecito, mañana. No sabemos. No lo sabemos. Eso sí que no lo sabemos. Así que no creas que tienes mucho tiempo para decidirte y decir, no, voy a disfrutar este mundo entretenido y después me voy a dedicar al Señor. Cuidado, no tientes al Señor. Posiblemente sí reconoce que Jesús fue un gran hombre, igual que Pilato. Pilato igual lo reconoció, Pilato estaba sorprendido. Pero se complicó para comprometerse, se lavó las manos. ¿Tú te lavas las manos ahora? ¿Prefieres no tener nada que ver con Jesús? Pues tienes que ver, Tu pecado te relaciona con Jesús porque es un pecado contra Él, porque Él es Dios. Y Él mismo es quien puede limpiar tu pecado. Mira qué increíble. El pecado es contra Dios, contra Él, pero Él mismo ha provisto solución para el pecado, su sangre derramada en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. No sea que te alegras de escuchar de Él. No sea que encuentras que estas dos predicaciones han estado más o menos buenas, como yo dije muchas veces. No sea que te alegres como Herodes, que estaba contento de que iban a llevar a Jesús. Lo tomaron preso y lo van a traer para acá. Estaba contento porque él quería conocerlo, pero no quería el perdón. No quería relacionarse con él. Solo quería conocerlo porque le habían hablado que era una persona de una sabiduría tremenda. Para terminar, estoy seguro que no encontraré a nadie
que diga que crucificaría a Jesús. Como gran cosa hoy día encontramos personas que dicen que no creen, o que creen a su manera. Además, ¿para qué tanto ponerle si soy una persona buena, de bien? No ando haciéndole mal a nadie, no soy terrorista, no hago portonazos, yo soy una persona, un buen vecino. ¿Para qué me insiste en esto? El pecado está en nuestro corazón, está en nuestra mente, está intrínseco en nosotros. Así que no se crea tan buena persona. Hoy día abundan los ateos, los agnósticos, numerólogos, evangélicos, católicos. Incluso hay muchos católicos a su manera. Y también hay personas buenas como tú, que dicen que Jesús es el Salvador, que dicen que Él vino a morir por nuestro pecado, que dicen que en Semana Santa se conmemora esa fecha y que resucitó un día y que tendremos huevitos de chocolate, pero no creen que necesitan el perdón que Él provee en la cruz. Jesús clavó mi pecado en la cruz. ¿Lo crees tú? Si lo crees, entonces celebrarás Semana Santa, la crucifixión, muerte y resurrección del Señor, la celebrarás todo el año, todos los días, porque será una gratitud tremenda de poder decirle al Señor, Señor, por decirle, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú pagaste el precio de mi pecado, tú me perdonaste, tú me perdonas, tú me llevas al cielo, tú vienes a buscarme. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te agradecemos que nos das tu palabra. Te agradecemos que podamos tener una vez más la conmemoración de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Pero queremos, como recién decíamos, queremos que cada uno de los presentes pueda celebrar en todo momento, todos los días, a cada rato celebrar que Cristo Jesús perdonó su pecado. Padre, gracias por perdonar mi pecado. Gracias por este día en que queremos pedirte que un alma, uno de los que está escuchando, haya comprendido este doble mensaje y pueda depositar en Cristo Jesús su fe y descansar en Él para salvación y perdón. Gracias, Padre, una vez más. Quedamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.